Congreso Virtual del Colegio Mexicano de Ortopedia 2020. El doctor César Alejandro Arteaga Tavera es cirujano ortopedista egresado del Hospital General Regional número 2 de Villacuapa, IMSS. Es profesor de AO México. Actualmente se desempeña como jefe de cirugía del Hospital General de Zona número 3 del IMSS en la ciudad de Salamanca, Guanajuato. El doctor Arteaga hablará sobre controversias en fracturas expuestas. Hola, ¿qué tal? Amigos del Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología, agradezco la invitación. Mi nombre es César Arteaga y el día de hoy vamos a hablar de controversias que existen alrededor del tratamiento de las fracturas expuestas. ¿Cuáles son estas controversias? El debridamiento es urgente. ¿Los antibióticos son profilácticos o terapéuticos? ¿Cuál es la naturaleza de las soluciones de irrigación que vamos a utilizar en el tratamiento de este tipo de pacientes? ¿Amputar o salvar la extremidad? Creo que sigue siendo una pregunta bastante difícil de contestar. ¿Fijar y cobertura cutánea en un mismo tiempo es válido? ¿Se debe hacer? Vamos a ver. Las fracturas expuestas son una urgencia, eso no nos queda la menor duda, y más cuando vemos este tipo de imágenes en nuestros servicios de urgencias. Vemos heridas de alta energía, con gran exposición de tejido óseo, gran desvitalización de tejidos blandos e incluso lesiones vasculares o neurológicas. Dan muchas ganas de revisarlas, pero no se deben explorar en urgencias. Este tipo de fracturas tienen que ser cubiertas y ferulizadas nada más. Posteriormente, en quirófano sí tendremos que hacer todo el ritual de manejo que ya conocemos, es decir, una desbridación exhaustiva, una evaluación de vitalidad de tejidos, el desbridamiento adecuado. ¿Cuándo hay que realizar esto? Lo más pronto posible. Sí, claro, eso lo sabemos todos, pero ¿qué dice la evidencia? Pues los datos no indican una asociación entre debridamientos tardíos y tasas más altas de infección. La regla histórica de las 6 horas parece ser no tener tantos de apoyo en la literatura. No se recomienda, sin embargo, la demora electiva en el tratamiento de estos pacientes. Es decir, no lo vamos a dejar para después y lo podemos hacer antes. Otro estudio igual nos dice menos de 6 horas, 12 pacientes, más de 6 horas, 33 pacientes, sin diferencia significativa. Otro estudio más, menos de 6 horas, 184 pacientes, más de 6 horas, 199 pacientes, sin diferencias significativas. Entonces, no hay evidencia en la literatura que demuestre que hay diferencia en la incidencia de infección en fracturas debridadas o desbridadas dentro de las 24 horas, pero debemos hacerlo tan pronto como sea posible. Los antibióticos profilácticos, ¿de verdad un antibiótico en este tipo de lesiones es profiláctico? ¿Lo vamos a usar solo antes del tratamiento quirúrgico? Bueno, pues una revisión en el Journal de la Academia nos da estas pautas terapéuticas, grado 1, grado 2, 24 horas de duración, y en el grado 3 de 48 a 72 horas. En los casos especiales vamos a agregar otro tipo de antibióticos, pero aquí lo importante o lo que quiero rescatar es el tiempo que estamos dejando estos antibióticos. En otro estudio nos dice que el tiempo de utilización en el grado 1 van a ser de 24 horas, en el grado 3 de 48 a 72 horas, que hay controversias en 24 a 48 horas dependiendo de quién nos esté haciendo la sugerencia entre los grados 2. Sin embargo, los antibióticos se usan en heridas con exposición y contaminación. El antibiótico, por lo tanto, no es profiláctico, sino terapéutico. Vamos a usar una dosis en un bolo preoperatorio, una dosis transoperatoria y dosis en los siguientes 3 días con el antibiótico recomendado. Es muy importante que estos antibióticos los elijamos en base al comité de infecciones de nuestro hospital. Cada hospital debe tener un comité de infecciones y cada comité tiene una recomendación específica para el tipo de bacterias que nosotros estamos teniendo en nuestros hospitales y estas bacterias, qué resistencias están presentando. La naturaleza de las soluciones de irrigación. En este estudio nos dice que las tasas de reintervención fueron similares en el uso de soluciones a presión alta con respecto a los de presión baja. Y la presión baja es una alternativa aceptable y de bajo costo para el riego de fracturas abiertas. La tasa de intervención se mostró mayor en el grupo que se usaron otro tipo de soluciones como jabón.
Entonces, la presión debe ser con lavado manual. No uso de jabones antisépticos, no uso de lavado a presión y no soluciones con antibióticos. Amputar o salvar. Vamos a revisar la literatura. Los pacientes con reconstrucción exitosa de la extremidad experimentaron significativamente más complicaciones, requiriendo más intervenciones quirúrgicas que los pacientes tratados con una amputación primaria. En este estudio, donde realizan una revisión al mes, las conclusiones dicen: los avances terapéuticos en el tratamiento de las lesiones vasculares, ortopédicas, neurológicas y de tejidos blandos han reducido la precisión diagnóstica del mes para predecir la necesidad de amputación. Sigue existiendo una necesidad importante de examinar factores predictivos adicionales de amputación después de una lesión grave. Es decir, necesitamos más. El mes ya no está siendo suficiente para tomar la decisión. El estudio determinó que no había diferencias significativas en los grupos estudiados. Tanto el de amputación como el de reconstrucción mostraron problemas para reincorporarse a sus áreas laborales. Y a pesar de las bajas puntuaciones en la calidad de vida, la satisfacción del paciente fue muy alta en ambos grupos. Hay que tener en cuenta que otra de las cuestiones importantes es el nivel socioeconómico del paciente, los recursos económicos que tenemos en la institución y las cuestiones personales del paciente. Estas son mucho más importantes que incluso determinar si es una amputación, es una reconstrucción o si se decide amputación, el nivel de la amputación. Entonces, lo vuelvo a decir, una de las decisiones más difíciles en trauma, amputar o salvar. Para la extremidad severamente lesionada, los resultados funcionales en la preservación son usualmente peores que los de la amputación primaria. Sin embargo, hay que tener en cuenta que tan alta es la lesión de los tejidos blandos, qué tanta pérdida ósea tenemos y el compromiso nervioso o vascular. Las amputaciones tempranas tienen mejores desenlaces que las tardías. Fijación. ¿Cómo vamos a fijar a este paciente? Le voy a poner una placa, le voy a poner unos tornillos, le voy a poner un fijador externo. Pues, si los tejidos nos lo permiten, la estabilización temprana es esencial. Y, de acuerdo a los tejidos, vamos a utilizar una fijación externa temporal, que es la forma más común. Las fracturas diaficiarias, en especial en la tibia, vamos a optar por implantes intramedulares o endomedulares. Y las fracturas muy proximales o distales, es decir, las articulares, la elección de placas o tornillos parece ser la mejor. Sobre todo dependiendo de la cantidad o la lesión de tejidos blandos que tenemos. En este ejemplo vemos cómo se decidió una fijación externa temporal. Este es el resultado radiográfico inmediato. Se le realizó una tomografía para determinar qué tanto daño teníamos en la superficie articular, el cual aparentemente era una lesión parcial con un trazo simple. Se decide colocar tornillos interfragmentarios canulados e inmediatamente se coloca un sistema de presión negativa. Marco Godina en 1986 realizó 532 reconstrucciones microquirúrgicas de lesiones abiertas en las extremidades. Realizó 3 grupos, un grupo con el colgajo libre en menos de 72 horas, un grupo 2 de 72 horas a 3 meses y el grupo 3 con 3 meses. Este es uno de los ejemplos: masculino de 26 años, disparo de escopeta, una lesión severa de tejidos blandos, una lesión severa ósea. Se realizó una reducción con fijación interna con placas convencionales. Se realizaron colgajos musculares tratando de cubrir la mayor parte de la placa o de las placas. Posteriormente se realizó un colgajo de forma temprana con un buen resultado en la consolidación, un adecuado resultado funcional. Estos son los resultados de su estudio. El grupo 1 con un fracaso de 0.75%, un rango de infección de 1.5%, unión un promedio de 6.8 meses, hospitalización 27 días y un porcentaje de complicaciones del 1.3%. Entonces, vemos que el grupo 1 fue el más favorecido, significativamente hablando, con respecto al grupo 2 y grupo 3, que fueron colgajos tardíos o colgajos retrasados. Este otro estudio se realizaron 80 casos, fracturas 3B, fracturas 3C. Se realizó escisión inmediata del tejido tipo tumoral, es decir, quitar todo el tejido desvitalizado en mayor medida, una estabilización esquelética temprana, cubrimiento con colgajo muscular precoz, es decir, 33 inmediatos y 30
menos de 72 horas, el fracaso del colgajo fue de solo 3.5%, el salvamento del miembro fue del 95% y el aporte de injerto necesario solo fue necesario en el 34% de los casos. Entonces, lo que ellos concluyen, la mayoría de los problemas están asociados al retraso en el cubrimiento con un colgajo más allá de las 72 horas. Este es un ejemplo, fractura tibia 42C2, abierta, grado 3B de Gustilo, se realiza la fijación externa temporal e inmediatamente se coloca un injerto cutáneo. Vemos cómo el colgajo se realiza se fija adecuadamente con una buena alineación de la fractura, lográndose una adecuada consolidación, una consolidación funcional, una alineación funcional de la fractura sin mayor complicación. Los sistemas de presión negativa parece ser que son una gran herramienta. En este estudio nos dicen que el sistema de presión aplicado como apósito temporal simplifica la cobertura de los tejidos blandos en la escalera reconstructiva, con una disminución significativa en las tasas de infección y que aumenta una tasa de aceptación de los injertos cutáneos. Vemos cómo el tejido de granulación es mucho, el lecho para la colocación del injerto, pues se ve mucho más favorecido posterior al uso de este terapéutica negativa, de estos sistemas de presión negativa. Este artículo nos dice la cobertura temprana del colgajo se asoció a una tasa menor de infección muy significativa y con menores complicaciones. Los resultados de esta revisión sistemática a nivel de evidencia 3 sugieren la demora en la cobertura del colgajo puede proporcionar tasas subóptimas de la curación ósea, infecciones y complicaciones. Este otro estudio nos concluye la fijación del injerto es fundamental para la supervivencia del mismo. Los sistemas de presión negativa ofrecen una presión constante, un menor drenaje y un menor tiempo de operación, dándonos mejores lechos para la colocación del injerto con menos tasas de complicaciones, con menos tasas de rechazo de los injertos. Entonces ese es el resultado que obtenemos. Para ir a casa, los antibióticos inmediatamente al ingreso. Amputación, considerarla como una opción, dependiendo de la gravedad de la lesión. El desbridamiento es una urgencia, más no una emergencia. Hacerlo de manera secuencial al ingreso. Irrigación con solución salina o Harman con presión manual. La fijación es esencial, ya sea externa provisional o interna definitiva. Los sistemas de presión negativa son altamente recomendables si contamos con el recurso y el cubrimiento temprano también es muy recomendable. Eso es todo de mi parte, muchas gracias. Agradezco nuevamente al comité organizador, al Colegio Mexicano de Ortopedia. Les envío un cordial saludo. Hasta luego.